¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Poquitos, poquitos, pero sustanciosos todos, ¿verdad? Dios les bendiga. Reciban un fuerte saludo. Mi nombre es Oscar David Gómez. Soy parte del equipo de predicadores, de obreros de esta bendita casa. Y el día de hoy, pues, nos toca el privilegio de compartir la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchas gracias, Maite. ¿Ya saludó a su hermano que tiene a la par? ¿Ya lo saludó? Dígale, Dios te bendiga. Bendiciones, gusto verte. ¿Cómo está? Mire, la verdad es que ahorita la ciudad está caótica. Desde la mañana, desde que me levanté, o bueno, más bien desde que, sí, el día de hoy, desde que me levanté, Dios ha estado probando mi optimismo, que es el tema del día de hoy. ¿Cuántos dicen amén? Nos ha estado probando, o nada más a mí o también a ustedes, ¿verdad? Porque es un poco difícil el traslado para acá, pero esperemos que los hermanos que vienen en camino pues vengan y lleguen a la casa de Dios para poder edificarnos y poder también compartir de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, pues vamos a dar inicio. Le quiero pedir, por favor, si es tan amable, me ayude a hacer una oración. Vamos a pedir la guianza de nuestro Señor para poder llevar a cabo esta impartición de su palabra. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, Señor, dándote gracias. Primeramente, Dios, por permitirnos, Señor, estar delante de ti en este día. Gracias, Señor, porque tú, Señor amado, siempre estás al pendiente de nosotros. Espíritu Santo, muchas gracias por permitirme estar en este lugar, estar, bendito Dios, en este altar en el cual tu nombre es invocado, Señor, y tu palabra es dada a nosotros, a través de nosotros para tu pueblo. En el nombre de Jesús me pongo en tus manos. Toda sabiduría humana, Señor amado, queda desechada. Que sea tu Espíritu Santo el que tome mis labios, bendito Dios, y podamos ser edificados. En el nombre de Jesús te damos gloria y honra. Amén y amén. ¿Puedo darle un fuerte aplauso a nuestro Dios? Y mire, como lo ven en la parte de atrás, nuestros hermanos de multimedia pusieron ya el título, y el título del día de hoy, ¿qué estamos viendo? ¿El optimismo? ¿Sí recuerdan? ¿El domingo vinieron? ¿Sí? El optimismo es lo que estamos viendo, y vamos a seguir compartiendo de esa virtud que para mí, digo, es muy valiosa también, junto con todas las demás que hemos visto, pero la verdad que el ser optimista es una virtud, precisamente es una virtud que a veces no a muchos se nos da. Y el nombre del tema que yo le puse fue tu actitud, que es un sinónimo también de optimismo. Tu actitud marca la diferencia. ¿Cuántos dicen amén? Y mire, recordando lo que nuestra pastora nos dijo el domingo, el ser optimista es tener una actitud positiva y esperanzadora ante la vida, aún así sea en medio de problemas, de dificultades o de adversidades. ¿Cuántos hemos estado en alguna situación así? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? ¿O hay alguien que toda su vida sea color de rosa? No, ¿verdad? No creo que todos hemos pasado por dificultades y estamos pasando por dificultades o algunas situaciones. ¿Cuántos dicen amén? Ok. El ser optimista no significa ignorar los problemas o darle la vuelta a ellos o hacer como que si no pasara nada, sino más bien es creer en que se pueden superar las cosas y que las cosas pueden mejorar. Eso en grandes rasgos o a grandes rasgos es ser una persona optimista. No sé si, digo, esto ya tiene muchos años, no sé si ustedes en algún momento escucharon en la radio, en televisión, había un eslogan que decía: únete a los optimistas, ¿sí o no? Y era una invitación a que acudieras a con esas personas para que pues te pudieran canalizar, te pudieran enseñar a ser optimista, a ver la vida
diferente y bueno, yo la verdad es que yo en lo personal nunca hice caso de eso. Yo me considero una persona optimista. Siempre en toda mi vida y en todas mis situaciones también he pasado como todos problemas, situaciones, pero yo me considero una persona optimista. O más bien me consideraba una persona optimista, pero también analizando lo que vamos a analizar ahorita, me he dado cuenta que también a veces nos hace falta algo más para que realmente ese optimismo o ese positivismo se vea reflejado en nuestras vidas. Porque a veces uno dice, yo soy optimista, yo soy positivo, yo no soy nada negativo, no soy, contrariamente a lo que es ser positivo, ser negativista, tragedista, o sea que todo lo ve con tragedia. Entonces hay gente que está del otro lado, pero mire, le voy a dar características de una persona que es optimista. Una persona optimista casi siempre tiende a ver siempre lo bueno en las situaciones de su vida, sean buenas o sean malas. Busca el lado positivo y las oportunidades de aprendizaje en las pruebas y en los desafíos que le llegan a su vida. También el optimista espera un futuro favorable para él y para el medio que le rodea. El optimista se enfoca en las soluciones en lugar de estancarse en los problemas y piensa cómo resolverlos. El optimista también es resiliente. En algún momento la palabra resiliencia no hacía match en mi vida, pero una persona resiliente es una persona que aguanta las pruebas, no llega una prueba y ya llega otra, pero siempre sale avante, siempre sale victorioso de eso y su carácter se va fortaleciendo. Y entonces eso es ser una persona resiliente. Se recupera más rápido de los fracasos y tal vez hasta de las decepciones. Pero les comentaba, a este tipo de optimismo que el mundo ofrece y que exalta la fuerza y la independencia del ser humano, porque también en estos centros, como les comentaba, ese de Únete a los Optimistas, y el optimismo del mundo siempre te dice es que tú eres bueno, tú eres el único que puede salir, tú eres fuerte, tú puedes, tú eres capaz, no necesitas de nadie para poder salir adelante, tú eres positivo y nunca debes de echarte para atrás. Y bueno, todo ese positivismo que ofrece el mundo, le falta algo muy importante y es lo que vamos a ver nosotros. Le falta, para que este optimismo sea completo y que sea beneficioso para aquel que lo practica, a esto antes mencionado, lo que les decía, es la fe en Dios, creer en las promesas de Dios y sobre todo accionar conforme a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no basta simplemente ser positivo, yo puedo hacer las cosas. Simplemente la palabra de Dios es bien clara. Decía nuestro Señor Jesucristo, ustedes son los pámpanos, ustedes son esos pámpanos, pero si no están injertados en mí, que soy la vid, fuera de mí o apartados de mí, ¿qué dice la palabra? Nada, absolutamente nada pueden hacer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ahora, no se nace con el optimismo, sino que esta es una forma de pensar y una forma de actuar que se puede ir desarrollando y fortaleciendo con el tiempo. Esto es una herramienta poderosa para el bienestar integral del ser humano, tanto en lo mental. Recuerdan que en el alma están los pensamientos, en el alma están el conocimiento. Entonces esto te fortalece el alma, pero también lo físico se ve reflejado cuando una persona es positiva, cuando una persona tiene ese positivismo, tiene esa fuerza o esa energía para poder estar siempre echándole adelante a pesar de las situaciones que él tenga. Y sobre todo en lo espiritual, y también satisface tu espíritu. Y bueno, miren,
Quiero que me acompañen, por favor, me apoyen, si me apoyan mis compañeros a proyectar Filipenses 4:11. Hay versículos que Dios nos ha dado como ese escudo, esa manera de tomar algunos versículos para nosotros poder salir avantes en lo que Dios nos promete o nos da. Y desde el versículo 11 dice, es Filipenses 4:11, dice, está hablando el apóstol Pablo, dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado yo, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. El versículo 13 es muy conocido y dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Puede repetirlo conmigo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Lo cree o no, hermano? ¿Sí lo cree? Ok, mire, el significado de este versículo, de que todo se puede en Cristo que Él nos fortalece, es a través de la fe. ¿En quién? En Jesús. Uno puede separar cualquier dificultad o puede pasar cualquier dificultad, desafío, situación, pero no dice que no tendremos problemas, sino desafía a nuestra confianza para poder nosotros salir avantes. Y este tipo de versículos nos da ese poder interior en nosotros para fortalecernos, porque esta fortaleza no viene de nosotros mismos, sino que Él es el que nos da la fuerza para resistir las adversidades. ¿Cuántos dicen amén? Por eso esta fortaleza proviene de la fe en Cristo. También este versículo nos da una buena superación, porque no hay límites para todo lo que se quiera lograr y lo que queramos lograr. De este versículo podemos tomarnos y decir todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuántos dicen amén? Y sobre todo la confianza ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, ya que no estamos solos ante la lucha, sino que Cristo está con nosotros en cada momento. ¿Cuántos dicen amén? El siguiente versículo también está en el libro de Romanos 8:28. Romanos 8:28, miren, vamos a ver este. Dice la palabra de Dios: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dice todas las cosas, no dice esto sí, esto no, esto te puede medio ayudar, esto no lo tomes en cuenta, no te va a ayudar. Dice todas. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿O tiene otra versión que no diga esto? ¿Sí está de acuerdo o no? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este versículo nos habla que sin importar las circunstancias, hermanos, ya sean buenas o malas, la fe en Dios puede transformar la perspectiva para quienes confían en Él. ¿Cuántos confían en Dios? ¿De verdad confían en Dios? ¿Seguros? Ok. Entonces usted es positivo y es usted optimista. Esto no significa que todo lo que nos ocurra, hermanos, no le demos la importancia adecuada, como les digo. Ya sea que pasemos por un desastre, una prueba, una pérdida familiar, alguna situación económica, lo que nos acontece a todos en esta vida. Pero en lo que está diciendo aquí, que todas las cosas nos sirven para bien, les vuelvo a repetir, no es que Dios se goce con nosotros o Él se alegre con nuestro sufrimiento, sino al contrario,
A través de los errores, a través del sufrimiento y a través de las cosas que nos pasan en la vida cotidiana, nosotros tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir avanzando, tenemos que ir fortaleciéndonos. ¿Estamos de acuerdo o no? De lo contrario, no aprenderíamos de otra cosa, se aprenden de los errores. ¿Cuántos dicen amén? También significa que Dios puede obrar a través de todas las circunstancias que nos ocurren. Esto es una afirmación poderosa y contundente de que Dios está activamente involucrado en la vida de cada uno de los que lo aman y de los que confían y de los que obedecen su palabra. En otras palabras, hermanos, hay muchos versículos bíblicos que pueden hablar de cosas positivas, de optimismo y de diferentes situaciones que podemos enfrentarnos y ser optimistas y positivos. Pero mire la palabra de Dios, lo que Dios quiere para nosotros o lo que Dios nos dice a través de esas pruebas y de esas situaciones. En Jeremías 29:11, ese también es un versículo muy conocido. Jeremías 29:11. Dice la palabra de Dios: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, sabemos que lo que Dios nos da son cosas buenas. Pero también hay un versículo en Lamentaciones 3:37, que dice lo siguiente: nadie puede hacer que algo suceda a menos que el Señor lo ordene. Versículo 38, ponga mucha atención. Pues las cosas buenas y las desagradables llegan porque el Altísimo las ordena. Lo bueno y lo malo proviene de Dios. Nuestra amada pastora decía el domingo, ¿verdad?, que a veces nosotros queremos culpar al enemigo, que el Señor lo reprenda. Es que el diablo la trae conmigo, todo esto que me está pasando es por el diablo, y que el Señor lo reprenda, y vamos a guerrear porque el enemigo nos está atacando y no nos deja avanzar. Estoy estancado, tengo problemas, tengo situaciones, sin saber que Dios es el que está mandando esa prueba. Y a veces también por no tener esa comunión o no tener esa comunión con el Señor, no sabemos si viene de parte de Dios o realmente viene del enemigo. ¿Estamos de acuerdo? Este versículo lo dice claramente: las cosas buenas y las cosas malas provienen de Dios. Si no las ordena Él, no van a llegar. Lo vemos, como lo comentaba mi madre el domingo, en el caso de la vida de Job. Ahora miren, veamos este gran ejemplo en la Escritura y en el libro de Números, en la vida de Caleb y de Josué. La mayoría ya conocemos esta historia, pero va enfocado, y de aquí saqué el título de la enseñanza del día de hoy. En Números, capítulo 13, versículo 25 al 33, dice la palabra de Dios. Aquí, recordando rápidamente un resumen, Moisés manda a 2 espías a reconocer la tierra que Dios les había prometido. Les empieza a dar instrucciones de vayan, investiguen, qué ven, qué encuentran, cómo está la tierra, tráiganme un informe completo de todo lo que ustedes vean. Si pueden traer cosas, digamos, algunas cosas para que podamos nosotros ver que realmente es una tierra fértil. Ustedes pueden traer lo que tengan, pero tráiganme pruebas de esa inspección. Entonces nombra a 12 personas, cada uno de cada una de las tribus del pueblo de Dios. Y entonces dice la palabra de Dios que ellos regresan, y aquí empezamos la narrativa. En Números 13, versículo 25, dice la palabra de Dios: después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán.
informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Moisés, entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante. Es una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Decían que ellos cargaban entre dos un racimo de uvas. Imagínense el tamaño de ese racimo de uvas. Pero, aquí viene el pero. Aquí viene, todo está bien, todo está guau, todo está excelente, pero aquí ya viene el autosabotaje, aquí ya viene el pesimismo, aquí ya vienen los miedos, los temores y las situaciones. Entonces dicen, sin embargo, o sea, ellos vieron la abundancia, ellos vieron todo lo que Dios les había dicho era cierto, pero ellos en su mente, en su corazón, en su actitud, no le creyeron a Dios que ellos iban a poseer esa tierra. Y dice la palabra en el versículo 28, sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Y los descendientes de Anac, los amalecitas viven en el Negev, los hititas y los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Y aquí entonces entra Caleb con una actitud diferente, con un pensamiento diferente y dice, pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Vamos. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. Mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devoraba a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Hasta había gigantes. Los descendientes de Anac, al lado de ellos, nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos, chiquitos. Vean la diferencia de la actitud de Caleb contra los 10 que estaban en esa oposición o en esa negatividad. Mire, amado hermano, lo que ocasiona un mal informe o una mala actitud, una actitud pesimista, contagia a los demás. Tanto puede contagiar el positivismo o el optimismo a los demás como los puede apagar o los puede contagiar también. Recuerden, lo vemos en lo natural. Si usted pone una fruta podrida junto a otras que están bien, ¿qué va a pasar? Va a podrir las demás también, ¿sale? Entonces, siguiendo en el capítulo 14, versículo 1, mire lo que ocasionó ese mal informe en la gente. La gente estaba emocionada. La gente estaba emocionada cuando fueron a hacer la inspección. Y no, a ver qué encuentran, a ver qué traen, a ver, estamos a la expectativa, estamos ansiosos, estamos viendo a ver cómo podemos conquistar esa tierra que Dios ya nos dijo que vamos a conquistar. O sea, el pueblo estaba en una expectativa grande. Pero al ellos dar ese mal informe, el pueblo se contagió del pesimismo. Y dice en Números 14, versículo 1. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y contra Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se los van a llevar como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron contra ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto.
Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Pero dos de los hombres que exploraron la tierra, que fue Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefoné, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: esperen, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¿Ven la diferencia? La actitud de 2 hombres contra 10 hombres. Sin embargo, otro pero, la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Fíjese nada más, en vez de hacerlos reaccionar, ellos siguieron en su pesimismo y ahora hasta asesinos se querían volver, queriendo matar a los que les estaban dando ánimo. ¿Hasta dónde llega ese contagiadero o esa contaminación para hacerte rebelar o hacerte caer y que no prosperes? Por eso también nosotros debemos de juntarnos con gente que es positiva. Como dice la palabra, tenemos que ser luz en medio de la oscuridad. Si tú eres positivo, si tú eres optimista, tienes que transmitir eso hacia las demás gente que no lo es. Porque de lo contrario, si te juntas con gente que es negativa, que es pesimista, te va a contagiar, te va a jalar, te va a enfriar y te va a hacer caer en rebeldía. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? ¿Nunca me creerán aún después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos? Negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Dios ya los quería aniquilar a todos. Y le dijo a Moisés: y de ti voy a sacar una nación más mejor, dirían en mi pueblo, más mejor. Una nación diferente a esta. Ya me hartaron. Les he dado señales durante mucho tiempo y todo, y son puras quejas. Pero mire, mi hermano, también Moisés era optimista. Y Moisés se toma el atrevimiento de abogar por el pueblo. Y vea el optimismo que Moisés le demostró también a Dios. Pero Moisés respondió, versículo 13. Pero Moisés respondió: Señor, ¿qué pensarán los egipcios cuando oigan acerca de esto? Ellos saben muy bien cómo demostraste tu poder cuando los rescataste a tu pueblo de Egipto. Si ahora los destruyes, entonces los egipcios lo informarán a los habitantes de esta tierra, los cuales ya escucharon que tú vives en medio de tu pueblo. Ellos saben, Señor, que te apareciste a tu pueblo cara a cara y que tu columna de nube se mantiene en el aire sobre ellos. Saben que de día vas delante de ellos en la columna de nube y por la noche en la columna de fuego. Así que si ahora matas a todo el pueblo de un solo golpe, las naciones que han oído acerca de tu fama dirán: ¿cómo el Señor no pudo llevarlos a la tierra que juró darles? Los mató en el desierto. Por favor, Señor, demuestra que tu poder es tan grande como lo has declarado y como lo has dicho. El Señor es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y perdona toda clase de pecado y de rebelión, pero no absuelve al culpable. Él extiende los pecados de los padres sobre los hijos y toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación.
en conformidad con tu magnífico e inagotable amor, por favor, perdona los pecados de este pueblo, así como lo has perdonado desde que salió de Egipto. Moisés se puso en la brecha y sabiendo que se rebelaron en contra de él y de su hermano, y pudiendo haber dicho: Señor, yo te apoyo, Señor, la neta, es más, yo te ayudo y nos los echamos a todos. Dios le estaba dando la promesa de que iba a sacar una nación mejor de los lomos de Moisés. Pero Moisés intercede por ellos. Entonces el Señor le dijo, versículo 20: los perdonaré como me lo pides, pero tan cierto como que yo vivo, tan cierto como que la tierra está llena de la gloria del Señor, ni uno solo de los de este pueblo entrará jamás a esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado y se han rehusado a escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Dijimos o vimos que Dios manda lo bueno y lo malo sobre nosotros. Aquí, ¿qué estaba diciendo Dios? Les había prometido primero lo bueno. Van a entrar a la tierra, la van a poseer, la van a conquistar. Fluye leche y miel, es wow, o sea, es algo lo mejor de lo mejor para ustedes. Pero ahorita viene lo malo. No la van a ver. No van a ver la tierra. No los voy a matar. Bueno, yo no los voy a matar, pero no van a ver la tierra que juré darle a sus antepasados, y ninguno de los que me trataron con desdén la verá. Pero mire lo que pasa con los que tienen esa actitud diferente, ese espíritu diferente, ese espíritu que cambia todo y toda la perspectiva. Si nosotros seguimos siendo pesimistas, seguimos siendo negativistas, seguimos viéndole lo malo a todo, va a llegar un momento en el que, les digo, vamos a entrar en rebeldía, no le vamos a creer a las promesas de Dios y mucho menos nos vamos a poder tomar versículos como los que leímos al principio, que nos dan ese poder, esa fortaleza, que esa fe crece en nosotros y que nos lleva a conquistar todo lo que Dios nos ha prometido. Pero mire lo que significa tener una actitud diferente, un espíritu diferente, una mentalidad diferente. Versículo 24: sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Él se ha mantenido fiel a mí y por lo tanto yo lo llevaré a la tierra que él exploró. Sus descendientes tomarán posesión de la porción de la tierra que les corresponde. ¿Cómo ven? Entonces, ¿es bueno ser optimista o no lo es? ¿Sí? ¿Es bueno ver el lado bueno de las cosas? Mire, rapidísimo, le voy a contar una historia que escuché por ahí en internet. Dicen que estaban en un hospital, en un cuarto, lógicamente 2 enfermos. Un enfermo estaba del lado de la pared y había otro enfermo del lado de una ventana. Entonces, el enfermo de la pared, lógicamente, pues no tenía ninguna vista, no veía nada más que la pared, se volteaba para un lado, se volteaba para el otro, no se podía bajar de la cama, y entonces estaba todo amargado, aparte de la enfermedad que traía, no le daban un buen diagnóstico, y bueno, todo se le cargó. Sin en cambio, el que estaba del lado de la ventana, él siempre estaba cantando, estaba alegre, tenía a pesar de también de su situación en el hospital, él tenía una actitud diferente de lo que estamos hablando. Entonces, el que estaba, el enfermo del lado de la pared le decía: oye,
¿qué ves a través de la ventana? Porque yo no alcanzo a ver desde aquí y quisiera que me dijeras qué es lo que ves. Entonces el enfermo del lado de la ventana le decía, wow, veo niños correr, veo los árboles frondosos, las aves, las flores, el sol, las nubes, de verdad es algo impresionante, algo hermoso. Y él le decía, al del lado de la pared, le platicaba lo que veía. Día tras día él le preguntaba, ¿qué ves? Y el de la ventana le explicaba lo que él veía. Veo, pues ahora está como que está nublado el día, está cayendo un poco de nieve, hay lluvia, etcétera. Todos los días le contaba una narrativa diferente. Llegó el día en que el de la ventana falleció, murió. Y entonces el del lado de la pared, cuando llegó el enfermero a visitarlo, lo primero que le dijo fue preguntarle, oye, mi amigo, ¿qué le pasó? No, pues ya falleció. Híjole, qué mala onda y todo, pues le dolió. Pero se recordó y dijo, oye, no seas malo, cámbiame de cama, ¿no? Pásame a la ventana. Y entonces el enfermero dijo, bueno, te paso. Lo agarró, lo cargó y lo pasó. ¿Y cuál es la sorpresa de este hombre? Que se asoma a la ventana y ve una pared y no hay nada, no hay fuente, no hay árboles, no hay niños, no hay sol, no hay nada, absolutamente nada, más que otra pared ahí en medio de. Y entonces le dice, oye, pero ¿por qué mi amigo me contaba que veía todas tantas cosas, sol, niños, todo? Y le dice, no, estás mal, muy mal. ¿Por qué? Si el que falleció aquí era ciego, era invidente, él no veía nada, ¿cómo es que te platicaba todo eso? Y entonces el hombre que quedó ahí, pues se quedó admirado con todo lo que su amigo le había transmitido. ¿Qué es lo que quiero decir con esta pequeña historia? Depende de tu pensamiento, de tu actitud, cómo ves las cosas, cómo ves la vida, para darle ese sabor, esa alegría, ese positivismo y ese avanzar a pesar de la situación en la que nos encontremos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, déselo fuerte al Señor. Señor, para ti es la gloria, Padre Santo. Dele fuerte el aplauso a nuestro Dios. Voy cerrando. Mire, esta cita no la di ahí a mis amigos, a mis hermanos de multimedia, pero sigo en la narrativa. ¿Qué fue lo que le pasó? Ya Dios dio el dictamen que al pueblo que se rebeló no iban a pasar a la tierra prometida. Pero dice más abajo qué pasó con los 10 espías que ocasionaron todo esto. Esos 10 espías que fueron en contra de lo que Dios dijo y se rebelaron al pueblo. En Números 14, versículo 35 dice, yo el Señor he hablado, sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Entonces los 10 hombres que Moisés envió a explorar la tierra, que por sus malos informes incitaron la rebelión en contra del Señor, fueron heridos de muerte por una plaga delante del Señor. Plaga, aquí dice, bueno, en otras versiones dice una enfermedad mortal. De los 12 que exploraron la tierra, solo 2, Josué y Caleb, siguieron vivos. Entonces, y esto quiere decir tal vez igual que usted sea pesimista y Dios lo vaya a eliminar, ¿verdad? Lo vaya a quitar de este plano terrenal, no, sino simplemente pues puedes tener una muerte espiritual, puedes tener un enfriamiento espiritual y puedes quedar postrado en tu desierto, postrado en ese desierto en el cual le ves todo lo negativo. Cuando la palabra de Dios dice, voy a llevar a mi pueblo al desierto y ahí le hablaré de amores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no le veamos lo malo o lo negativo a las pruebas, a las situaciones que tenemos en la vida. Al contrario, debemos de ver y de preguntarle a Dios cuál es
tu propósito, Señor, en esto que estoy pasando. ¿Cuántos dicen amén? Así es que vamos a pedirle a Dios que sea Él que nos ayude a tener ese positivismo, ese optimismo en nuestras vidas, y que ya no sigamos siendo presas de esa negatividad en nuestra casa, en nuestra familia, en la escuela. ¿Por qué siempre verle lo trágico al asunto? De verdad, y digo, siempre me pasa algo cuando vengo o cuando subo a predicar. El día de hoy, como siempre les he dicho, ¿no? Pues nosotros trabajamos en el tianguis vendiendo comida, y el día de hoy, no sé, digo, los que amanecieron o los que se levantan temprano, amanecimos con una lluvia que, híjole, Dios mío, era el segundo diluvio, de verdad, y nos llovió como no tienen idea. Y de verdad, miren, Dios hace que nosotros, los que vamos a predicar, nos prueba. Y digo, por eso les dije hace rato cuando comencé, ¿no los ha probado Dios o no les ha dado esa prueba? Porque de verdad, todos los tianguistas se fueron. Los que llegaron y les agarró la lluvia, mire, corrieron como hormigas. Porque también dijeron, es que a las 11, 12 va a volver a llover otra vez. Nosotros terminó de llover, se nos rompió la lona, se nos rompió todo, pero nosotros seguimos en pie de guerra. Y seguimos ahí y dijimos, Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro sustento. Y Señor, honra nuestra fe. Aquí estamos, seguimos trabajando, hasta ahorita, hasta las 5 o 6, ahorita que, 5 de la tarde, volvió a llover. Pero terminamos todo lo que sacamos, bendito Dios, nos ayudó a terminarlo. Y los que estaban al lado se nos quedaron viendo porque dijeron, o sea, ¿cómo es posible que estos locos no se van a quedar aquí si va a llover? Está lloviendo, se inundó, de verdad se inunda muy feo allá donde estoy. Y eso que nos falta agua en Iztapalapa, pero bueno, el Señor nos manda. Y ahorita, cuando estaba por llegar aquí a la casa, pues el tráfico, precisamente por todo el caos que se hizo, tuve que dejar a mi esposita a unas calles y yo bajarme del carro con mi paraguas y venirme caminando para estar en la casa del Señor y con ustedes. Así es que el positivismo a nosotros no nos va a detener nada. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, désele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Él es bueno y Él es misericordioso. Quiero pedirle, por favor, si es tan amable, ahí en su lugar, cierre sus ojitos, cierre sus ojos, y quiero leer esta cita de Isaías. Rápidamente cierre sus ojos y escuche lo que Dios le dice a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios, cierre sus ojos por favor y concéntrese, abra sus oídos espirituales, por favor le pido que abra sus oídos espirituales a esta palabra. Dice la palabra de Dios, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor.